Hola mis hermanos, soy el hermano Carlos Molina de la iglesia Maipú Oriente, Templo Central. Y hoy, por lástima y misericordia del Señor, me ha tocado entregar la palabra. Espero mis hermanos que todos estén bien y les invito a que oremos al Señor para que su palabra sea de gran bendición para nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre amado de los cielos, delante de su presencia, Señor, estamos en este momento, dándole gracias, Padre justo, por cuanto usted permite que podamos invocar su nombre, podamos, Padre justo, de comunicarnos con usted para darle las gracias, Señor, porque a cada instante, a cada momento tenemos que agradecer, Padre justo, porque vemos su misericordia, vemos su bondad, y no nos cansamos, Dios mío, de ver, Dios mío, y de palpar su misericordia. En estos momentos, le ruego, mi Dios amado, que por misericordia usted dirija esta reunión, Padre justo, dirija esta su palabra. Me pongo en sus manos para que usted, Dios mío, me use conforme sea su voluntad y no la mía. Sabemos, Padre justo, que cuando habla el Espíritu suyo, las cosas andan bien, pero cuando el hombre entra con sus propias cosas, ahí ya nos equivocamos. Padre justo, por eso me encomiendo en sus manos. Yo no sé nada, el que sabe es usted, Señor. Bondades que le pido, que le ruego, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor y les digo que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hoy me ha tocado leer y exhortar en parte lo que es la Sagrada Escritura, que es la palabra del Señor. Busque usted en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Ahí vamos a tener la palabra para este día de hoy que el Señor nos va a entregar. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, del versículo 34 en adelante. El subtítulo de la palabra dice: el gran mandamiento. Y le voy a dar lectura en el nombre del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Esa ha sido la lectura de la Sagrada Escritura. Le invito que oremos al Señor para que Él nos hable por intermedio de su palabra. Oremos. Padre amado de los cielos, gracias le damos porque hemos podido leer su palabra. Y Padre amado, la mesa está puesta. Falta, Señor, que usted solamente reparta este pan de vida, Padre amado. Por misericordia, yo le pido que usted dirija mis labios, dirija todo mi ser, para poder hablar conforme sea su voluntad y no la mía, Señor. Bondades que pido y que ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, donde el Señor Jesucristo había hecho callar a los saduceos, los cuales
ellos creían, los saduceos creían en la reencarnación. Y toda persona que cree en la reencarnación no conoce el don de Dios y no conoce la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es clara y es precisa, dice que no hay reencarnación. Porque nuestro Dios es un Dios de vivo y no de muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, al ver los fariseos que había dejado callado a los saduceos, también ellos, no quedándose atrás, quisieron tentar al Maestro, quisieron tentar al Señor. Y es muy difícil el poder tentar al Señor Jesucristo, porque usted sabe que hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el cual es uno solo. Y cómo a él le querían tentar preguntándole acerca de los mandamientos, estos mandamientos que el Señor había entregado a Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien no sabe dónde están los mandamientos, los 10 mandamientos, que son los más comunes que conocemos nosotros, aunque hay más mandamientos, pero son los más conocidos porque los cita la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Ahí están los 10 mandamientos bien claritos. Entonces, ellos, queriendo tentar al Señor Jesucristo, le hablan acerca de este gran mandamiento. Bendito sea el nombre del Señor, como queriéndolo pillar, porque todavía ellos no creían, todavía no aceptaban que Jesús era el Mesías prometido. Ellos no tenían todavía idea de que Él era el Mesías prometido y lo juzgaban como un falso maestro, como un falso profeta, equivocándose ellos, porque es así. Muchas veces la gente le cree más a la mentira que a la verdad de Dios, y hoy pasa lo mismo. Hoy día la gente cree más a la mentira. Nosotros podemos ver cómo está este mundo, cómo están las cosas, pero la gente cree más a la mentira que a la verdad del Señor. Son muy pocos los que buscan al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque la gente, como le digo, vive en la mentira, en el engaño. Pero cuando uno acepta a Jesús como su único personal Salvador, sale del engaño y aún más sale de la muerte, pasa de muerte a vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Bendito sea el nombre del Señor. Se refería a la ley de Moisés. Y ahí el Señor Jesucristo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos decían amar al Señor, pero hacían todo lo contrario. Hacían cosas que no correspondían a un hombre, a una persona que ama al Señor, porque engañaban al pueblo, obteniendo ganancias fraudulentas, haciendo cosas que al Señor le desagradaban. El Señor ya se había cansado de aquello y por eso había mandado a nuestro Señor Jesucristo a hacer un nuevo pacto con su pueblo, pero ese pueblo le rechazó, que es el pueblo de Israel. Y gracias a ese rechazo, hoy día nosotros podemos ser también partícipes de la salvación, porque el Señor extendió la salvación hacia nosotros. Nosotros que éramos el pueblo gentil, hoy día pasamos a ser la iglesia de Jesucristo. Mire
la bendición tan grande. Y ellos habían rechazado esto. Entonces, rechazaban al Señor ellos porque no estaban amando al Señor con todo su corazón. No estaban amando al Señor con toda su alma, con toda su mente. Es decir, ellos no tenían sus sentidos puestos en lo que era el Señor. Porque la persona que tiene los sentidos puestos en lo que es el Señor se aparta de la maldad, se aparta del pecado y se aparta de la corrupción. Bendito sea el nombre del Señor. Mira al Señor por sobre todas las cosas, no juzga, no condena a nadie, ni mira la paja de los ajenos, sino solamente mira el blanco que es Cristo. Pero estas personas no miraban al Señor, no amaban al Señor con todo su corazón, ni con toda su alma, ni con toda su mente. Porque, como le decía, la persona que ama al Señor se aparta del pecado, y ellos no se apartaban del pecado, obtenían ganancia fraudulenta, hacían cosas que no correspondían. El mismo Señor Jesucristo decía a las multitudes, decía que había que hacer lo que ellos enseñaban, pero no había que hacer lo que ellos hacían. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, porque este gran mandamiento todavía está vigente. Todavía está vigente, porque nosotros tenemos que amar al Señor por sobre todas las cosas, y Él es en primer lugar. Él es el centro de nuestra atención, porque Él, mediante su Hijo Jesucristo, nos da la salvación, nos da la vida eterna. Y como dice, este es el primer gran mandamiento: amarle a Él con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Es decir, siempre puesto los ojos en Él, siempre puesto el corazón en Él, siempre puesta la mente en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y el segundo mensaje, bendito sea el nombre del Señor, y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día se dice amar al prójimo, pero muchas veces está lejos de amarse al prójimo, porque el prójimo no es nuestro hijo, nuestro familiar, ni nuestra persona que nos cae bien, sino es todo el que nos rodea. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice Jesús: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, dice, a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, tenemos que amar a todos los que nos rodean. Hoy en día es necesario que oremos por este mundo que nos rodea y por todos los que nos rodean, por nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Demostrar el amor. Muchas veces los vecinos, el compañero de trabajo se comportan de una forma burlesca, de una forma grosera muchas veces por detrás. Pero nosotros, hermanos queridos, no debemos devolver mal por mal. Debemos devolver orando por ellos. Fíjese que después a veces se invierten los papeles o se invierten las cosas y uno tiene que ayudarle a orar. Muchas veces le dicen a uno: oiga, pucha, estoy pasando esto, otro. Y ahí es cuando uno tiene que demostrar primeramente el amor al Señor y tratar de apoyar a aquella persona de diferentes formas, con oración,
muchas veces materialmente, porque es así, hermanos queridos. Así se puede demostrar también el amor al prójimo. El amor al prójimo se puede demostrar también orando en silencio en su casa, orando por su vecino, por su compañero de trabajo, por la persona que lo rodea, y así. Pero también, hermanos queridos, no se nos olvide orar los unos por los otros. ¿Ah? Nosotros, entre los cristianos, siempre tenemos que apoyarnos en oración. Entonces, hoy el Señor nos habla acerca de estos dos mandamientos, los cuales depende toda la ley y los profetas. ¿Ah? El Señor nos muestra estos dos mandamientos y encierra los demás mandamientos, porque si yo amo al Señor, tengo que amar a mi prójimo. Si yo amo al Señor, tengo que amar a mi enemigo. Porque es así, porque la persona que ama al Señor hace las cosas bien. Pero si yo no amo al Señor, no voy a hacer las cosas bien. Que el Señor nos ayude. Porque muchos dicen amar al Señor, pero aborrecen al hermano, aborrecen a la hermana. Y eso no puede ser. Porque la palabra del Señor dice que el que no ama a su hermano, dice que va a ser llamado mentiroso. Que el Señor nos ayude para poder amar a nuestro hermano con todo también nuestro corazón. Porque el Señor Jesucristo entregó su vida en el Calvario de la cruz por amor a esta humanidad que se perdía, por amor a mí, por amor a usted, o por amor a usted y amor a mí. Él entregó su vida. Entonces, hermanos queridos, que el Señor nos ayude para guardar toda su palabra, porque toda su palabra es importante. Todo, hermanos queridos, es importante, porque la palabra del Señor es la que nos guía a toda verdad, a toda justicia. ¿Y cuál es toda la verdad y toda la justicia? Que un día llegaremos a la presencia de Él, donde Él nos diga: en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Fíjese que uno se pone a mirar y se encuentra pecador, se encuentra sucio ante la presencia del Señor, y hasta muchas veces decimos que somos indignos. Pero sepa usted, desde el momento que el Señor le ha llamado, desde el momento que el Señor le ha recogido para estar en sus nobles conocimientos del Evangelio, desde ese momento el Señor lo ha hecho digno de algo tan grande que es la salvación, que es la vida eterna. Las demás añadiduras son cosas materiales las cuales perecen, pero lo que no va a perecer nunca es lo que el Señor nos entrega, la salvación, la vida eterna, hermanos queridos. Por eso es importante de que nos amemos uno a otro, amemos a nuestro prójimo, así como nos amamos nosotros, así como nos gusta a nosotros que muchas veces cuando estamos complicados nos ayuden, nos den palabras de ánimo, nos den aliento, cuando estamos enfermos nos gusta que nos visiten. Así, de esa forma, tenemos que también ser con todos los demás que nos rodean, hermanos, porque el amor al prójimo encierra muchas cosas, pero por el tiempo uno no puede explicar tanto. Pero le digo, en el nombre del Señor, amemos a nuestro prójimo. Pero para amar a nuestro prójimo, primero tenemos que amar al Señor por sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y en estos dos mandamientos quedó encerrada toda la ley de los profetas. Así que, hermano, que el Señor nos ayude, que el Señor le ayude a usted para que podamos seguir caminando dentro del Evangelio del Señor Jesucristo, tratando de hacer las cosas cada día mejor, para llegar un día ante la presencia del Señor sin problema, para que podamos entrar a aquellas moradas celestiales, para cuando el Señor nos venga a buscar, podamos volar a su encuentro. Porque una vez más le digo, en el nombre del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo que somos nosotros, cuando se oiga de que viene el esposo, nosotros vamos a volar a su encuentro. Pero para volar a ese encuentro tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite. Y el aceite es el Espíritu Santo. El aceite es el Espíritu de Dios. Y para tener Espíritu de Dios en nuestra vasija, que es el corazón,
En el corazón no tiene que haber odio, no tiene que haber rencor, no tiene que haber ninguna cosa sucia, sino tiene que haber Espíritu Santo, bondad, santidad. Bien, mi hermano, vamos a dejar la palabra del Señor hasta acá. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y le invito a orar al Señor por esta palabra que el Señor nos ha entregado. Padre Santo de los cielos, gracias le damos en este momento, porque usted, a mí en especial, me ha hablado a mi vida, Padre justo, donde me recuerda que debo amarle a usted por sobre todas las cosas, y también, Padre justo, que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Padre justo, tenga misericordia y ayúdeme a recordar siempre esta su palabra, este su mensaje, Señor, para así ponerlo por obra. Porque muchas veces, Padre justo, predicamos, hablamos, pero no ponemos por obra. Y eso es condenación para el cristiano que ocupa, Dios mío, un altar, que ocupa un lugar para anunciar su palabra. Se está convirtiendo en un predicador mentiroso. Y yo no quisiera ser ese, Señor. Solamente quiero, Dios mío, que usted me ayude para cumplir su palabra, que es grande su palabra, es inmensa su palabra, pero Dios mío, con su ayuda, Dios mío, sé que podemos cumplir y sé que podemos, Dios mío, hacerla. Ruego y doy las gracias por todo esto, mi Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Me despido de ustedes y les digo que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Pronto estaremos con la ayuda de Él viéndonos nuevamente y reuniéndonos, lo cual todos deseamos de estar un día más, como era antes, en la casa del Señor. Amén, mis hermanos.